hijas, hijos, adolescentes en la infancia? ¿Te preocupa el riesgo que tienen a enfrentarse a los llamados retos, donde ponen en riesgo no solo su integridad, sino incluso su vida? Yo soy Nancy Hernández. Yo soy Nancy Martínez y estamos en el podcast favorito En Cabeza En Ajena. cabeza ajena. Bienvenidas, bienvenidos y buen Qué día, felicidad. buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo o Nos escuchando. ven en todo el mundo, amiga. Así es, bienvenidos. Ponen el traductor de YouTube. Ok. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto Pues volvernos a ya encontrar. empecé acelerada. Antes de empezar a grabar, te dije, yo vengo calientita, porque me molesta. Dale. Me molesta, me molesta. Bueno, te decía, y con eso empezamos este capítulo. Vi un TikTok de una mujer muy en su pose, madre preocupada, diciendo que había un nuevo reto viral, que me detesto esa palabra. Había un nuevo reto donde la chaviza estaba haciendo lo que quiere, porque algo algo es así como de que puedes hacer las cosas, ¿no? Puedes mandar fotos en desnudas, desnudos, puedes salirte de la casa a las 2, 3 de la mañana, y bueno, la mujer estaba realmente conmocionada con esta situación. Pero bueno, antes de entrar en materia, porque seguramente habrá quien diga, ya lo vi. Cuéntame, amiga, contémonos a qué edad le diste, pues sí, le dimos celular a las criaturas. Pues Daniela empezó a tener celular cuando estaba en quinto de primaria, a mitad de ciclo escolar. ¿Y eso por qué fue tú? ¿Te convenció o qué? No, realmente fue porque había un tema de recogerla. Entonces era, ¿a qué hora te recojo? ¿Cómo te recojo? Yo trabajando, no estaba nada lejos, pero se empezaban como a... Creo Sí, que para coordinar empezó ¿no? a tomar talleres, ya recordé, de teatro. Ya me Entonces, acordé. Estaba tomando talleres de teatro y a veces salían más temprano, a veces no, a veces se tenían que quedar más tiempo. Era un tema como de comunicación para coordinarnos en cómo recogerla y esa parte, ¿no? En que yo, la verdad, era yo que estuviera tranquila. Por un lado fue eso, y poquitito después un iPad. Le regalamos un iPad y creo que también fue tema, pues lo tengo que decir, amiga, aquí hablamos las netas, de comodidad, porque pues en casa siempre ha habido una sola televisión, una sola. Claro. Entonces, en la mía no. ¿En la tuya no hay tele? No hay tele. En la mía nada más hay uno. Somos 3 y solamente hay una, en la actualidad solo hay una. Entonces, que era un tema como de comodidad, porque pues no íbamos a ver todo el tiempo sus programas o ella los nuestros, ¿no? Claro, Entonces, claro. era así de, pues con el iPad que vea lo que a ella le gusta y nosotros vemos lo que nos gusta, ¿no? O sea, sí fue un tema como de comodidad. Y sí, como a los 10 años, casi 11, tuvo acceso a celular y al iPad. Pues Así fue. Yo igual, fue alrededor de los 12, y igual un tema de necesidad. Yo en ese momento trabajaba mucho fuera de la ciudad, y entonces sí necesitaba coordinar. Viajaba mucho, entonces tenía que ir y venir, y entonces sí tenía que coordinar cosas. Empecé, Ale sabe y lo hemos, ya es parte de nuestra cotidianidad de ser mamá por WhatsApp, y hoy más que nunca soy mamá por WhatsApp. Desde entonces, pues era una necesidad, como bien dices, de comunicarnos, de coordinar cosas. Si yo estaba afuera, también era la manera más rápida de contactarnos, porque se quedaba solo en la casa, mi mamá vivía a 2 cuadras, entonces era una manera también muy fácil de coordinar y de estar en comunicación ante esa necesidad pues, de hacerse cargo de él y de mí, o sea, de él, pues, y yo de él a la distancia. Y bueno, ya se quedó como un hábito. Tablet no le di.
porque no la necesitaba. Entonces, ya le compré compu más grande porque en trabajos chiquitines, pues ya de pronto usaba mi compu, pero ya creo que se la compré hasta que entró a la prepa, donde pues sí, ya fue necesario comprar este, la compu, o fue en el confinamiento, creo que estaban en la secundaria, que ya, sí, creo que sí que ya necesitaban conectarse por la videoconferencia, ahí ya no hubo opción, ¿verdad? Ya fue Claro. una necesidad porque las clases ya fueron ahí, pero bueno. Fíjate, algo importante que dices, creo que también esta parte de que se quedaba sola en los consejos técnicos y Ah, en una también. ocasión, ¿sabes? De estas veces que hacen los simulacros y la alerta sísmica y todo en Ciudad de México, que los temblores están al día. Ajá, Y ya ves que cuando sucede algún movimiento, no sé qué pasa en Ciudad de México, que las líneas se se desmayan, van. sí, claro. Ajá. Entonces sí, se desmayan. Entonces, en una ocasión tuvimos ese tema y creo que también fue una de las condiciones de, pues bueno, pues el WhatsApp, ¿no? Entonces, sí era como por necesidad, realmente. Ujú. Sin embargo, aun cuando tenía un teléfono no digital, era análogo, su primer celular, o sí creo que digital, ya ni recuerdo el Pues tema. es que fuimos evolucionando, porque aparte, cuando empezamos, digamos, lo más que teníamos era el puro teléfono para SMS, los mensajes Uh-huh. y las llamadas. Y ya el internet se incorporó después, pero la verdad es No, que creo que como sí tenía se va WhatsApp. normalizando, pues no sabemos ni en qué fecha fue eso. Lo que sí es que no tenía redes sociales. Eso sí era un sí No, o no, sí. el primero fue No. WhatsApp. Uh-huh. Bueno. Pero Instagram, digo, Facebook, que era el auge, no. E No, por incluso supuesto, como para qué, un pinche mocoso, como para qué lo yo quería. cuando empezaba a usar Facebook, pues yo ya me sentía súper wow, ¿no? Moderno. Y obviamente ella ya estaba en la prepa y era así de, oye, pues ese es de viejitos, De ¿no? viejitas. O sea, ellos Entonces, usan Instagram. Ya no se dan el número de teléfono, se dan el sí. Insta. Y yo, no mames. Y no pueden resolver algo porque no pueden hacer una pinche llamada. Ay, bueno, esos son Bueno, otros corajes. Pero bueno, ajá. ¿a qué voy? Y un poco fuimos asociando con lo que yo decía de esta mujer. Me hizo recordar lo que hace unos años hacía un monólogo Franco Escamilla, que después se lo restregaron en su cara, ¿no? O sea, decía que, ¿cómo era? O sea, que no era posible que un chavo chava dijera que está deprimido porque lo atacan o porque le hacen bullying en sus perfiles de redes sociales, ¿no? Entonces decía, güey, pues apágalo, ¿no? Tan simple como eso. Y yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Y dice, a ver, ¿cómo puedes permitir que en un escenario que no es real, tú te comas lo que alguien puede atacarte, decirte, ¿no? Es que el El mismo, cerebro no identifica si es real el o cerebro no, ficticio. pero las mamás sí. Caramba, ¿para qué Pero ese es chingados un punto estamos? importante. Yo siempre he dicho, cuando veo a los chamacos desquiciados en una fiesta o en algún restaurante o en un lugar público que ya su inquietud está incomodando a los otros, mi pregunta siempre es, ¿y dónde están las madres de Ay, estos chamacos? ¿No? no, pues Porque creo que ese es un tema hay muchos temas, amigo, súper muchos alrededor. importante en dónde estabas cuando tu hijo está en redes sociales. Y si tu hijo tiene este tema de estar deprimido y de estar haciendo retos en donde ponen en riesgo su Ay, integridad, Dios. dices, no es posible. ¿Dónde estás, mamá? Pues, justo, es esa parte que reflexionaba ayer que vi ese video, te digo, la mujer, con todo respeto, pero muy entrada en su papel del drama, y dije, no, señora, el error es de nosotras las mamás, el error es de las y los adultos, incluso cuando las criaturas sean como los nuestros, 18 20 años, porque carajo, ¿quién a lo largo de estos pocos años dio como o vio la necesidad de que las y los niños, las infancias tuvieran celular porque era una necesidad? Y además no solo el celular, sino que tuviera conexión a internet. Y además que le permitiéramos abrir perfiles en redes sociales, en donde lo primero que te preguntan al abrir un nuevo perfil es, ¿tienes 18 años? Porque esa es la forma en que estas empresas
se lavan las manos, ¿no? A ver, tú dijiste que sí tenías, le das a aceptar y además colocas la fecha de nacimiento para que dé el 18 y entonces nosotras, mamás, nosotros papás, lo estamos permitiendo. Y no solo permitiendo, yo recuerdo cuando le ayudé al Alex a hacer un correo electrónico, porque la maestra de sexto a fuerzas quería un correo electrónico. Entonces le tuve que poner con mis propias manos que tenía 18 años. O Claro. sea, Y a lo que voy, amiga, es que todo este tema de las redes sociales realmente sí ayudan un chorro, sí ayuda a muchas cosas. Sin embargo, a lo que voy es que muchas generaciones están aprendiendo de las redes sociales. bueno. Y no porque esté mal, pero ¿en dónde está tu manera de investigar? ¿En dónde está tu pensamiento crítico? O sea, ¿dónde está todo eso? O sea, para ellos, las nuevas generaciones es que lo vi en TikTok. Ay, caray. Como O sea, yo. sí. Y no soy de la nueva generación. No, no, no. O sea, sí, amiga, Pero o ¿a sea, qué todo persona esto, sigues? ¿Qué contenido estás siguiendo? o sea, vámonos por partes. Uno, estás permitiendo que tu hija, hijo de 8, 10, 12, porque los he escuchado decir que reportan a la mamá lo que leyeron en el Facebook. ¿Y cómo lo leyeron? Pues porque tienen un perfil, ¿no? Entonces, 8, 10 años ya tienen perfiles en Facebook, en Instagram, mínimo, porque de ahí para lo que quieras. ¿Cómo le los permitiste? Uno, dos, ¿cómo no supervisas el consumo? O sea, nada de que es su teléfono, de que es su internet. O sea, yo vi desde hace varios años madres y padres pagándoles las líneas, o sea, las rentas de las líneas a las hijas, los hijos, porque no sé en qué momento creyeron que lo necesitaban. Entonces, desde ahí les diste el arma en la mano. Y ya sé que parezco muy dramática, pero en realidad no saben el impacto que tiene y no solo en el riesgo en que ponen en su integridad, sino en el riesgo del daño neurológico que está sucediendo, porque además ahora los enchufan desde bebés, que yo he querido en los restaurantes pegarles a las mujeres, pero me contengo porque me llevan a la cárcel y no me lo merezco. Pero, porque yo digo, de verdad, qué falta de todo, de madre, de todo, cuando eres capaz de ponerle un celular a un bebé de meses. Y de ahí para arriba, porque ahora ya son desde bebés, de ahí para arriba, qué falta qué irresponsabilidad el hecho que le das un dispositivo electrónico a una criatura y no supervisas, porque así no te da lata. Entonces no tienes madre cuando haces eso, porque con eso te los quitas de encima. Y después, amiga, Sí. este tema de tanta excitación visual auditiva y de movimiento, el cerebro del niño se está adaptando a esos estímulos tan rápidos, tan grandes, que obviamente Modifican la conducta. cuando van a la escuela, obviamente que tiene el TDA, que tiene... No, Sí, de por señora, sí tenemos, o no. sea, están en una etapa de desarrollo en la que la tolerancia a la frustración es algo que hay que construir, porque no nacemos con tolerancia a la frustración, No. porque yo quiero todo ya ahorita. La tienes que desarrollar, y si hay a quienes nos cuesta, aún siendo adultos, imagínate con esa sobreestimulación ocular, auditiva, ¿Y y por qué en además las escuelas hay tanto tema ahorita de que con niños con TDA? No es que... y no soy la única, es No, decir, no, yo no no, es que lo amiga. diga, o sea, hay ya investigación que apenas va, porque ya estamos viendo el impacto que se tuvo en ello, en el daño neurológico y el retraso de desarrollo que ya hay y que ya se está evidenciando por darles dispositivos electrónicos a las criaturas. No sé en qué momento el sistema educativo creyó que era una, no, o sea, una wow, que íbamos a formar astronautas para la NASA dándoles dispositivos electrónicos. Bueno, ya Amiga, todos los países desarrollados que empezaron ya con los eso, quitaron. ya lo quitaron, ya les están diciendo, no, mato porque estamos haciendo una bola de idiotas. Y es cierto. Bueno, pues en Amiga, América las... Latina seguro esto no les ha llegado, no lo hemos leído, no lo hemos entendido, pero ¿dónde carajos estás como mamá o como papá? Cuando, mira, deja el desarrollo neurológico, que ya son una bola de idiotas, deja tú. ¿Dónde estás cuando como mamá o papá no te enteras de lo que está viendo tu hija, tu hijo y está haciendo lo que te estoy diciendo?
a los 8 o 10 años están mandando fotos desnudos porque pueden, porque justo el reto se trata de retar a que verdad que sí puedes, a verdad que sí puedes andar con un hombre de 35 años aunque tengas 12, porque además uno de los fundamentos de los pederastas es justamente que si una menor está de acuerdo y acepta, entonces no es delito y no, es abuso por donde quiera que lo veas. Amiga, Entonces, desde lo sistémico ah, hay no, pues, jerarquías y un adulto frente a un niño tiene una jerarquía mayor. Ajá. por supuesto. Y obviamente en este tipo de retos que tú dices, obviamente está tomando de más. No hay Claro, un equilibrio porque la jerarquía no es la misma. Aunque hay la una niña total diga, ay, asimetría. sí, estoy de acuerdo. No, 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 no. No puedes decir, ella estuvo de acuerdo porque tú como adulto tomas de más. Sí o sí tomas de más. Por supuesto, hay una Entonces, total no, asimetría. exacto. No, no puede haber, eh, eh, ¿cómo te diré? ¿Igualdad? No. No, 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 no. No, No, o sea, para impensable. nada. Lo hemos visto en algunos países que siguen casando a niñas con adultos. No, bueno, Que esa es su tradición, esa es su manera de pensar. Sí, pero ya en este tema de los retos es otro boleto, amiga. Porque, fíjate, y el a mí reto va me tan... van a disculpar y van a decir, es que tú no tienes esto, tú no tienes lo otro y por eso hablas desde tu privilegio. No, señora, yo fui la mamá que no tiene ni tele, ni tuve videojuegos, ni tuve en nuestro tiempo todavía había ¿cómo se llaman? Las películas, amiga, en VHS, no lo La tuve. videocasetera. Ajá, eso, no lo tuve. Y confieso que alguna vez lo intenté, pero el escuincle no se enchufó. Y entonces sí tuve que ser mamá huevo, o sea, porque aunque yo tenía 2 empleos, estudiaba una maestría y llegaba a las 9 de la noche a la casa, yo todavía tenía que bañar a la criatura, leerle el cuento, porque tuve la gran creatividad de leerle desde bebé hasta que leyó a los 4 años que ya empezó a leer y me dijo, ya no me leas, yo me leo solo. Y dije, como la Dani cuando iba a manejar, ya no me necesitas para leer. Sí, Esa fui exacto. yo. Entonces, Pero es a lo lo que sé vamos. y lo sé porque lo viví, que tuve que ser mamá. O sea, aún dormía 3 horas diarias. Y no soy ningún ejemplo de nada, pero caramba, no me digan que no se puede, porque es bien fácil enchufar al escuincle para que no te delata, pero es el acto más violento de los que estás pudiendo aplicar al que se supone que amas. Y sabes que es algo bien Uy, complejo, amiga, que obviamente como el niño ya está sobreestimulado, no va a haber nada que lo nada que se entretenga. lo quite, o sea, Nada, nada. O sea, antes yo te confieso, yo fui siempre una mamá un poco obsesiva, sí, pero en el lo hemos carro reconocido. siempre traía yo una mochila con sus juguetes o con sus cositas, con masa, con pinturas, con Con los colores, plumones, con los carritos, con el peluche, con la chingada. Yo fui esa mamá. traía yo eso. Y yo la sentaba donde fuera, porque había veces, no había veces, tenía yo que cargarla. O sea, andaba conmigo porque su papá, obviamente, en la oficina, mis papás trabajaron, mi suegra trabajaba, no había como quien me la cuidara menos que pagara, ¿no? Entonces me salía más barato llevármela. Sí. Entonces era, siéntate mi amor, aquí junto a mí. Sí, estás oyendo conversaciones de adultos, sí, Sí, pero aquí estás tú, aquí están tus cosas, entretente con esto. Entonces los niños se podían entretener y aprendían a jugar solos. se Daniela aburría. fue una niña que no Tan, se aburría. tan Daniela cuando me indispensable que es decía, aburrirse, neurológica. Daniela cuando me decía, mami, estoy aburrida, haz de cuenta que me jalaban las greñas. ¿Estás aburrida? Sí. Ah, pues ahorita vete a dormir para que se te aburra. Envuélvete como una momia y vete a dormir para que se te quite el aburrimiento. Entonces me enojaba mucho porque decía, ¿cómo que te aburres? Pero Y es tan obviamente, sano, amiga, ahorita tan busca. necesario. A mí me enojaba que decía, es que me aburro. Pero ¿cómo te vas a aburrir? Pero ahorita, tú trata de sentar a un niño sobreestimulado. No tiene manera. No hay manera que pueda entretenerse y empezar a desarrollar su creatividad.
Está todo dado, está todo Y dado. tú eres, si tú que nos escuchas, eres una mamá o un papá que te sientes culpable porque no le has podido comprar un celular a tu criatura No se lo compres. o una tableta, vente que te doy un premio, carajo. Vente porque escríbeme, ay, ponme Nancy, yo no he podido comprar. Bendito sea Dios que no lo has podido comprar. En serio, cómprale un pinche libro de a 20 pesos el que te Cómprale ayude unas a Play-Doh. colorear. Cómprale unas Play-Doh de 50 Ajá, pesos. Dos no que no me botecitos alcanza. Ahí cuestan está la pinche 50. harina y el agua que le hacíamos cuando éramos niñas y le pones sal y con eso haces masita. Órale, Ahora, cabrón. ¿sabes que está también afectando mucho este tema de la tecnología en las nuevas generaciones? El desarrollo motor, amiga. No, es que todo. ¿Están? Pues qué viejitos. O sea, para bajar, no están ágiles. Somos el país con primer lugar en obesidad infantil. O sea, por Dios, no, no, nos debería de dar vergüenza, carajo. La resolución de problemas en la vida cotidiana, no más, ¿no? ¿Qué pasa con las generaciones de ahora? Ay, no me gustó el trabajo, ay, no, renuncio, muchas gracias. O sea, qué bueno que tengas ese privilegio, que hay tantas posibilidades en donde elaborar, que puedas encontrar otro, pero de verdad, es así de, ay, me veo feo, ay, no, gracias, ay, Sí, no. es que ¿Dónde creo que está es muy. la tolerancia, la frustración, la, 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 la capacidad de poder, no quiero decir aguantar, porque no estás para aguantar a nadie, ¿no? Pero No. la capacidad de decir, ok, ¿cómo podré resolver esta situación que me está pasando? Y no agarrar y darme la vuelta. ¿Cómo aprendes y cómo maduras, carajo? Porque no toda la vida vas a trabajar con personas cool. O sea, que el 100% de las personas que te rodean sean como tú quieres. No, la vida no es así. No. En fin, Pero, es multifactorial. O sea, podríamos echarnos 5 capítulos de esto, pero yo creo que vamos en esta ocasión, en esta ocasión vamos a encuadrando la centrarnos en información. un punto principal, que es el desarrollo del pensamiento crítico, eh, que hablábamos a unos minutos antes, porque es tan fácil, es tan fácil, pero a la vez tan difícil provocarlo, que no solo va a requerir de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tu atención a tus hijas e hijos. ¿De qué se trata? De criticar, así como les encanta a la gente la criticada. Y bueno, hay perfiles innumerables en redes, en plataformas donde se dedican a criticar. Bueno, es una manerita de contribuir a algo, pero a lo que voy es que la crítica no tiene que ver con solamente decir, ay, qué mal se ve, mira la que gorda, mira la que flaca, mira la que. No, señores, sino al análisis de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que está sucediendo, de lo que piensas, de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si nosotros te decimos, oye, vente y cuéntanos, dinos tú qué crees, qué piensas, pues es justamente ¿qué pasa acá? ¿Qué haces con la información que estás oyendo, viendo, haciendo? Que decíamos, ¿qué haces como mamá o papá de lo que está consumiendo tu hija, hijo? Es muy simple, revisas los historiales, ya sé que van a salir las que digan, ay, es que es su privacidad. Disculpa, privacidad. Eres la mamá, eres la responsable o el papá de esa criatura. Es tu obligación supervisar qué consume. Uno, dos, involucrarte, porque tampoco estamos diciendo que satanices y bloquees todo, sino están siguiendo un señor que no me gusta, pero que bien dicen que hay que ver para enterarte. Hay un perfil que es muy criticado de un fulano que es machista, en fin, ¿no? De un señor Hay que un tiene montón. sus ideas. Todos esos que hablan de cómo ligar, pero desde la perspectiva, ¿no? Galanesca y demás. Bueno, si tu hija, hijo, sigue porque le gusta un tipo de perfiles así, donde consumen, siéntate y habla de ello. Pregunta, critica, hazle consciente de qué carajo se está tragando y entérate de lo que está haciendo. Amiga, Entonces, no, analiza, no vamos, reflexiona, compara.
hace un ratito que empezábamos, un poquito antes de la grabación, le decía a mi amiga que estaba viendo otro podcast en otro capítulo mencionamos a una experta en antropología Neurociencia. y neurociencias, que el nombre es un poco raro, Isamani, creo que se llama. Entonces me la encontré en otro capítulo, en el mismo podcast, tiempo después, y entonces 90% del podcast, bien, la mujer hablaba de endorfinas, de dopamina, de serotonina. Todos los procesos químicos en el cerebro. Exacto, que ya habíamos hablado un poco de esto en otro momento, y de pronto este El entrevistador entrevistador. le dice, que no me acuerdo del nombre tú, ay Dios, bueno, Roca se apellida, ¿no? Uh-huh. Le dice, oye, bueno, y el ser humano estamos hechos neurológicamente para la monogamia, y la señora contesta categóricamente sí. Entonces Nancy salta y me dice que no. No, no. Desde lo que he leído, obviamente. Y cada quien tiene su postura y se respeta. Pero Por lo que supuesto. tú me dices, regresando un poquito, ahorita me voy a ir con este tema de lo que dices, que si el ser humano es Monógamo, monógamo. neurológicamente. No, para mí no, pero bueno. Desde mi perspectiva, eso es una elección. Para mí, Sí, es una elección. Bueno. Pero regresándonos un poquito a esto de que qué consumen y demás, así. amiga, las canciones del reggaetón, dices, ¿estás escuchando lo que estás cantando? O sea, ¿escuchan lo que está cantando? Yo le hacía mucha burla a mi hija porque el reggaetón aquí en mi casa es eso, ¿no? Para mi marido se cuenta que se le ponen los pelos así de, no. Para nosotros el término que usamos, disculpen si alguien se siente ofendido, pero el término que usamos o que yo uso es de reggaetoñeros. Para mí ese es con el todo término. respeto. Eso no se escucha aquí, pero obviamente en la escuela, con los amigos, lo saben, ¿no? Y fuimos a una boda hace poco en octubre, a Tampico. Los novios muy jóvenes, 20 y tantos, si acaso 30, y la fiesta era para jóvenes, o sea, había una mesa de viejitos, ¿no? Amiga, puro reggaetón. Yo decía, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que, sí, nos salta, lo que dice? A mí me salta porque yo a Daniela siempre le dije, ¿sabes qué? Es que a mí esas canciones de reggaetón no me gustan porque solamente hablan de tu cola, mi cola, nuestras colas. De eso. Te lo meto y me lo meto y te lo saco y te lo... sí, claro. Entonces, desde eso, ¿qué están escuchando nuestros hijos? Y tal vez estés de acuerdo, el ritmo no tengo tema con el ritmo. Es que para eso está hecho. Porque, amiga, el ritmo, se han hecho estudios en donde el ritmo tiene tal frecuencia ese género, si me equivoco, escríbanme y digan, ¿está usted loca? No sé dónde lo leyó, pero yo lo leí. Sí. O lo escuché, pero lo que yo conozco es que esas vibraciones de ese género en particular tienen que ver mucho con la vibración de que ponen en movimiento tu chakra raíz, el que está en la cadera, el que está en tus genitales, ese chakra, el chakra raíz, y es por eso que ese movimiento, y es muy contagioso, si tú pones atención en la música, te invita a bailar. Claro, a moverte. Sin embargo, lo que estás diciendo con eso, dices, no, esto está cañón. O sea, era el reggaetón y para mí era, no, gracias. Y ahorita viene el tema de este otro género del perreo. Bueno, que está, no sé si... Bueno, los corridos, que también se pusieron de super moda. ¿Te acuerdas cuando los corridos a Guadalajara? ¿Tumbados? Y que Alex y Dani empezaron a cantar esta canción de... esta canción de En tu perra vida. Y tu marido así de Dani. Y él Alex le hizo segunda y no, bueno, andaban con todo. Pero bueno. Es lo que conocen. Y aun cuando nosotras estamos al pendiente,
y luego esté al pendiente, porque aquí en la casa se consumen ciertas cosas, obviamente afuera no, y afuera van a consumir otras. Sin embargo, hay que estar Bueno, muy atentos con niños, estoy diciendo, porque el tuyo y mi hija ya son adultos, con niños que están creciendo, porque aquí sí había un límite cuando Daniela era pequeña y estaba a cargo de nosotros, porque pues, sigue a cargo. Sin embargo, es ya muy con otras importante que decisiones. estés al pendiente de qué Claro. están Yo, viendo, yo diré escuchando, que y como, atenta, que los cuestiones, ¿te gusta? ¿Ya exacto. escuchaste lo que está diciendo? Sí, porque Es, repiten sin analizar justo. Se lo amiga, tragan entero. O sea, amiga, no hay filtro. ¡Pum! Pasa amiga, directo. no estamos tan lejos. Las canciones de Amanda Miguel, las que oíamos de Ah, sí. Conchita Alonso, Sí, de, he visto, hay varios perfiles en los que dicen, ay, mamá, y está ajá, lavando los de trastes un no, chico y yo de mejor me pronto muero si no las estás canciones junto a mí. de Manuel y todo Sí, eso, de o sea, mamá. y nosotras Claro. escuchábamos eso y las cantábamos, yo me Bueno, muero sin hay una de ti. Yuri que es que nos la tragamos igual, ¿Cuál? con el apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué Ah, sí, suceden con el apagón? Y hay una parte que ahora ya la omitieron y ya, incluso fui a su concierto y yo dije, ¿qué va a decir? No me acuerdo qué es lo que dice, pero porque hay está ahí prohibidísimo. en esa canción del apagón hay Que un tema de decía, abuso, ¿no? decía, con el apagón que sucede, era mi papá. En ese momento, yo cuando era chava, a mí había algo como que no me cuadraba, no me hacía sentido. Y yo decía, como que no rima, ¿no? Pero era muy, Oh, muy, ya lo entendí. pero era muy de mucho movimiento, claro. Igualito, igualito. No estamos diciendo que la música de antes era mejor que ahora. No, no. A ver, Pero no en, analizábamos. exacto. En mi caso, yo lo que hice, porque dicen que hay que elegir tus batallas, ¿no? Y esa batalla yo no me la quise comprar. Entonces, cuando Alex fue descubriendo música, y entonces se ponía la música en mi coche, porque en la casa casi, bueno, menos, poníamos porque los recorridos eran largos para ir a Catepec, Estado de México, por si alguien ubica aquí, es una ciudad muy bonita, muy fina, muy dedicada. Si eres de otro punto de la ciudad, del país o del mundo, verás que Catepec, no, hombre, bueno, ¿qué te digo? Pero está un poco lejos de la Ciudad de México y entonces es sarcasmo puro. Si eres de Catepec, cuéntanos, mándanos saludito. Bueno, Banda. bandita, sí. Entonces, lo que hacíamos, pues es que ponía la música en el coche, en nuestros largos recorridos, y entonces yo lo que hacía era criticar justamente lo que acabamos de decir, analizábamos. Y entonces tomaba frases, le decía, oye, o sea, no, no, hombre, pues si ese sabe más que yo, o íbamos entre bromeando, pero analizando la letra, y eso fue lo que yo hice, porque esa batalla no me la quise echar, era demasiada influencia. No quiero decir que pues además era hombre, pero es que en su círculo si era un poco ir contracorriente y entonces mejor te hago que le pienses, que lo critiques, que lo analices, hay en ponerme a pelear. O sea, yo dije, esa batalla está perdida, no tiene caso. Y entonces lo que hice fue eso, criticarlo e incluso hubo con el paso del tiempo, ¿vale? De pronto le entró al reggaetón, digamos, porque no había otra cosa, era como lo más oído. Después pasamos a la banda porque mis vecinos, saludos a mis vecinos de Catepec, yo la detestaba, me dolía el estómago del coraje de estarlos oyendo. Bueno, ahora son fine unos cuantos, pero porque si no puedes con el enemigo, únete, fue la que yo apliqué. Y luego pasamos a que ya con YouTube y el confinamiento empieza a descubrir otros géneros, como fue el rap y por ahí otros que pues, a lo mejor no me sé el nombre, ¿no? Pero empezamos a descubrir cantantes como, sí lo puedo decir, como Nampa Básico, que es un colombiano que amo, tiene letras preciosas. eh, Habla como un joven, por supuesto, es un hombre de 30 años, una cosa así. Y me hice fan y he ido a su concierto y a Alex también, y alguna vez planeamos ir juntos y no fue posible. Hay otros chicos raperos que tienen otra forma de construir las frases y tienen que llevar ritmo y tienen que... Entonces, algo que me gustaba cuando Ale ya llegó a ese punto es que me contaba cómo tenían que hacer las métricas, cómo tenían que contestarse en las batallas, que no me acuerdo el nombre de... De entre raperos, ¿no?
Tiene un nombre esas cosas. Bueno, esas cosas Alejandro se las sabía, pero además lo seguía no para tragárselo así sin agua, ¿no? Sino para ver la creatividad de cada Justo persona. algo que él analizaba era eso, investigaba las palabras, porque por ejemplo, los extranjeros usan ciertas palabras que no conocemos y Alejandro me decía, es que ya lo investigué. Hay una canción muy famosa que decía que te tomas dice una, te tomas el tequila o te tomas no me acuerdo, es una bebida típica de Colombia. Y me dijo, ya lo investigué porque no sabía qué era. Y yo dije, ay, wow, sí lo logré. O sea, El al menos antioqueño, ¿el qué? el antioqueño, ¿Quién ¿no? sabe? No me acuerdo tú, Era pero el una chiste es bebida. que una bebida. Y entonces lo que hice fue eso, o sea, criticar, pero no calificar, porque no es lo mismo. La crítica que conocemos normalmente es si está gorda, flaca, si anda con Emites un juicio. Exacto, en donde más un juicio, no. Algo que aprendí en una plática híjole, ya hace muchos años mi hijo era chiquitito y yo decía, pero ¿por qué? Si todavía está chiquito, bueno, porque un día fue adolescente, ¿no? Y en una plática con una psicoanalista, Jenny Pavicic, que la recuerdo con mucho cariño porque aprendí mucho de esa mujer, era justo eso, decía, ¿no? Si al tratar con adolescentes elige la batalla y la dinámica cambia cuando pasan de la infancia a la adolescencia y, eh, y por ejemplo, los castigos, ¿no? Eso es algo que también fui como midiéndole, porque pues si no decía un día le vas a querer cortar la mano y luego ¿qué vas a hacer? Bueno, no te va a quedar de otra, ¿no? O Ujú, sea, en la claro. dimensión del castigo. Bueno, ese es otro tema, ese es otro Ujú. capítulo. Sí, pero bien lo que dices, El o sea, las punto, batallas tienes que ir viendo qué batallas. Sin embargo, Daniela sabe que las canciones de reggaetón, pues las letras son, pues no las más, eh, son misóginas, ¿por qué no decirlo? Son claro, misóginas. Y sí, es una manera de Dani objetivar el tiene cuerpo, un la temita ahí mujer. con eso, abuso las personas que son misóginas, pero se la sabe y como dices tú, no puedes luchar contra corriente. Y bien dices, o sea, se la saben, porque es en donde se desenvuelven, es con los amigos, no lo puedes proteger tampoco y meterlo dentro de una burbuja. No queremos eso, porque ahora te digo que fuimos a esta boda en Tampico, todas las canciones se sabía, y mi marido y yo así de, Y a eso que ver, está anda. prohibido en mi casa. Sí. Pero obviamente, pues, Pues iba a la fiesta, ¿qué va a oír? exacto. Entonces, pues va a las reuniones, va a las fiestas, pues a eso se aprende, ¿no? Sin Claro. embargo, no lo metas en una burbuja, sobre todo a los menores de 8 o 10 años, de 10 años en adelante, todavía tienes mucha influencia en ellos. Responsabilidad, amiga, Y perdóname. bueno, responsabilidad, pero también puedes influir todavía más en ellos. Los adolescentes ya te repelen un poco. Ya los Sin adolescentes satanizar, porque no hay te algo metas. Los adolescentes ya ponen un límite, pero todavía los de sin primaria juzgar. sabes cómo entrarles. Esa es Los la cosa. adolescentes sí te mandan ya la porra, pero con los chiquitos de primaria todavía tienes esa gran responsabilidad y todavía sabes por dónde entrarles a los más Influyes, pequeños. claro que influyes, todavía se dejan influir. Sí, los adolescentes, ¿no? Ya no, o sea, No, ya pero no. ahí es donde ya, como te digo, no puedes únete al club, únete bien y Exacto. analiza. Analiza con ellos. Uh-huh, Tienes que sentarte a pensar con ellos, uh-huh. no un consumo a lo pendejo. O sea, Amiga, y vamos, yo me he encontrado reels en el Instagram, porque es la única red que uso, y me doy cuenta de qué niños ya tan pequeños haciendo los reels y los videos. ay, no, 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 no. Entonces dices, híjole, Justo a lo que íbamos, o sea, esta parte de no segunda tienen integridad, ni 6 años, no han salido ni de preescolar. Así te no, la y pongo. otro gran riesgo es que mamás y papás, algunos gustan de publicar fotos de sus niñas, niños pequeños, y también es un riesgo de ciberseguridad, porque la red de pederastas que hay a nivel nacional e internacional, ¿de dónde creen que sacan las fotos, señoras, señores, de las que tú publicas? O sea, ya sé que parece muy inocente, pero donde más me pega es cuando publican fotos de bebés y digo, no sabes lo que estás provocando, tú no sabes a qué ojos va a llegar. Y además, una vez que tú
colocas esa foto pública, aunque digas que la pones en tu círculo cerrado, está en la plataforma y le diste la autorización para tenerla y entonces se convierte en suya, porque además aceptaste que no leímos las condiciones de el uso de la plataforma. O sea, desde que tú colocas la foto, aunque la pongas disque privada, quien ya es dueña de esa imagen, de ese video, es la plataforma. E incluso aunque tú la borres, la guardan en sus almacenamientos digitales porque es suya. Así que ya no tienes cómo hacerle. De verdad, tienes hijas, hijos, chicos medianos, grandes, extra grandes. Por Protégelo. Dios, no publiques sus fotos. Ya no digamos en qué tipo de ropa, porque hay quienes los publican trajes de baño. Mira, ya ese es el extremo, pero de verdad, yo sé que las fotos nos encantan y todo. No la pongas, de verdad. El riesgo en que los ponemos, en que les ponemos es enorme y no dimensionamos. Así que a analizar, juzgar, criticar y vamos al punto de por qué salió el tema de esta señora experta en neurociencias y que ahora en otro momento, bueno, la hemos tomado como referencia, pero hoy llegamos al punto de criticar y analizar lo que estaba diciendo en ese podcast. Amiga, estamos hechos para la monogamia. Justo por eso salió este tema de criticar más que criticar, analizar si estás Es que es crítica, y así se sí, llama. sí, El a científico. criticar con una crítica constructiva, no criticar, No sino es un una crítica, análisis del un pensamiento, o sea, es análisis. un análisis. Salió este tema de que hay que analizar lo que estamos consumiendo. Así A mí es. me pareció también maravillosas muchas de las cosas que comparte esta neurocientífica. Sin embargo, no vi el podcast que me comenta mi amiga y ahorita Velo, velo. que me comenta esto de lo de la monogamia, yo he leído que los seres humanos no estamos hechos para ser de una sola pareja. Con esto aclaro, no quiero decir que andemos de Por flor en flor. No es como vamos, muchachas. De flor en flor y de Ni colibrí en colibrí. nosotras. Ni el colibrí en flor, ni las flores de colibrí en colibrí. No. No. Yo considero que el tener una sola pareja es una elección, amiga. Sí, es una construcción social, Es por la una- razón que tú quieras, religiosa o no religiosa. Y esto en fin. viene desde la antigüedad. Desde la antigüedad, ¿sabes por qué? Porque desde muy atrás, en épocas muy de antaño, se empezó a hacer la monogamia por conveniencia Sí, de la económica. iglesia. Y conveniencia económica. O sea, tú te casas con este y este es de tu propiedad, como mujer, ¿no? Pasabas a ser esposa de, por conveniencia, y había acuerdos que beneficiaban en lo económico, los reinos y todo eso desde aquellas épocas. Entonces, fue una construcción social el Así que tuvieras a una sola pareja, ¿no? Sin embargo, yo desde mi experiencia creo que es una elección. Y es una No vamos, elección. Dime. no vamos a ahondar porque ese es otro tema. O sea, Ajá, sí. Pero para mí es una elección en donde tú eliges estar con una sola pareja porque te conviene. por lo Yo, que sea, cada quien, quien lo Nancy, libremente. estoy con una sola pareja porque Así me es. conviene. Por Y convicción. conveniencia y convicción. Me conviene porque la paso bomba, me conviene porque tengo una estabilidad emocional, tengo que decirlo, emocionalmente me siento estable, me siento contenta, me siento bien, y porque así lo estoy eligiendo, Claro. ¿no? Entonces, y también hay personas que les funciona tener por varias supuesto. parejas. Y eso aparte no la estamos cuestionando. No. O sea, ¿a qué voy? Que en el momento en que esa mujer dice sí, y además de una manera categórica, o sea, yo dije, ¿cómo? A ver, su argumento fue, ¿has visto a esta especialista? Escríbenos si ya la viste, si ya te encontraste este capítulo. Y cuéntanos cómo lo entendiste tú, porque ella contesta sí categóricamente y argumenta que es porque a partir la oxitocina lo que hace es provocar vínculo con las personas.
Nosotros producimos oxitocina cuando abrazamos a alguien, no importa el género, vínculo y demás, sino cuando abrazamos a alguien por más de 8 segundos, El nuestro contacto cerebro físico. produce oxitocina porque genera vínculos. La oxitocina genera vínculos. Entonces, dice que como con esa pareja estamos intercambiando o producimos oxitocina, entonces generamos el vínculo más fuerte. Entonces, señora, no. O sea, no, creo que va mucho más allá. No me voy a poner a discutir o analizar la parte neurológica como tal. Experta no soy, yo igual que tú leo, Ujú. escucho, ¿no? Y aprendo. Y recién también escuché un podcast del doctor Eduardo Calixto, que es neurocientífico, investigador de la UNAM, obviamente, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, si no vives en este país, es la universidad más importante pública de este país. Y entonces hay un capítulo particularmente que hace con este señor, que se me olvida su nombre, el de 100 mexicanos dijeron, Ay, Marco Antonio Regil. ujú. Hace varios podcasts con él porque tuvo tal éxito que lo vuelve a invitar. Y hay una parte donde él le pregunta lo mismo y el doctor explica por qué neurológicamente no lo somos. Ahora, tendríamos que irnos a leer, ¿no? A las publicaciones que él mismo cita y entonces poder decir si quieres argumentarlo. ¿A qué voy? A que justo cuando estás consumiendo el, el, el el decir de una persona. En todos los perfiles que hay, podcast o no podcast, vemos muchas personas que graban como nosotras, ¿no? Que un día estamos aquí sentadas hablando de nuestras vidas. Justo es que no te lo tragues, porque todo lo que veas y escuches lo tienes que analizar. Y aún, y aún cuando esta persona nos parece brillante Ah, sí. en muchas de las cosas que comparte. Y en muchas de las cosas que dices, cierto. Y, Puesto que es y cierto. nos gusta, lo aprendemos y Por decimos, supuesto. sí, o sea, sí me convence ese argumento, sí. Sin embargo, aun cuando nos guste mucho de lo que comparte, Así es. hay cosas que decimos, Cuestiona. no, ahí no estoy de acuerdo. Claro, porque después de ese minuto, o sea, si ves el capítulo nos cuentas, porque después de ese minuto, ella hace como un giro y empieza, desde mi perspectiva, amiga, lo tienes que ver para que lo discutamos juntos. Ajá. Desde mi perspectiva, lo que ella hace es que a partir de ese momento, ella da un giro y entonces empieza incluso a argumentarlo a partir de Dios y de lo que Dios quiere. Y yo dije, a ver, no, espérame. Cuando una persona te habla de cualquier ciencia, la que quieras, ¿no? Hay muchísimas. Y empieza a vincular creencias de cualquier tipo, personales, religiosas, familiares, sociales, culturales, que ya va involucrando lo que tiene que ver con la parte científica, con su perspectiva y su interpretación, aguas. O sea, ahí sí detente, tómalo con calma, toma distancia, investiga, porque no nos podemos tragar la información, aunque sea una gran autoridad, como acabamos de citar estas dos personas, puede haber otras en donde también como humanas y como humanos, ¿no? También se equivocan, también pierden objetividad, también hay un sesgo, que es una de las partes para desarrollar pensamiento crítico, identificar los sesgos, es hacia dónde lo quiero dirigir, justo esa parte, y para eso es, y porque hablamos todo este capítulo, de desarrollar pensamiento crítico. A donde queremos llevar esto es desarrolla pensamiento crítico en tus pequeños, en tus hijos. En una misma, Siéntate, amiga. sí, sí, pero uno mismo puede irse como autorregulando, pero lo peligroso aquí es con los más vulnerables, en donde tienes que ir En esa infancia. creando en ellos ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque hay muchos retos que ponen en riesgo su vida, ya no diga su integridad, Exacto, su vida, exacto. su vida. Entonces, ponte muy atenta, acércate a tu hijo, a tu hija, de manera amorosa, tranquila, sin arrebatada, porque a veces como mamá nos sale esta Sin parte de, criticar. vete acercando poco a Es poco, difícil. ve observando qué es lo que está consumiendo, ve haciendo cuestionamientos
tranquilos, ve como involucrándote de manera sutil, pero sí ponte atento a lo que tus hijos están consumiendo y empieza a desarrollar en ellos un pensamiento crítico. Un Ese es análisis, a y lo parece que que tiene una contrariedad que no critiques, pero es que hay esa otra concepción de criticar, ¿no? Ya decíamos. un Que análisis crítico hay que crea hacer, en no tus hijos. adjetives, o sea, no califiques. O sea, si tú empiezas, si te quieres acercar a decir, es que es un pendejo, es una pendeja, lo que está diciendo son puras pendejadas, ya la regamos, ya. Ahí ya perdiste comunicación. ¿Tú qué piensas sobre lo que está diciendo esta persona o sobre Ajá, lo que comparte? exacto, pero ¿Tú qué acuérdate, piensas? no califiques es ponerle Una etiqueta, la etiqueta de un está bien, juicio. está mal, es un pendejo, es una pendeja, son puras tonterías, en Quítale el fin, juicio, quítale exacto, el juicio, quitar el juicio, exacto, quítale el juicio y nada más y pregúntale, ¿tú qué cuestiona, piensas? ¿Tú qué crees? cuestiona, ¿Estás de acuerdo con lo que está compartiendo? exacto, ay ¿Estás de amiga, lo has acuerdo? dicho re bien. Y ya. ¿Y tú Entonces, qué piensas? exacto. ¿Tú cómo lo Entonces, ves? ¿Tú qué crees? y pues para cerrar Diga lo que diga tu hijo, hija, lo que te responda, mira, chitón, ¿eh? Porque no le vas a decir, es que, ¿cómo cree? No, mana, no. ok. Y Te entonces vas tú a tener también, que aguantar para decir y hacerle otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, de tal manera que sea ella y él quienes se den cuenta de que lo que están diciendo pues no está tan bien o no está tan ad hoc o no es positivo o no le nutre nada en la vida o sí, no sé. y también Vamos. cuando tú estás cuestionando a tu hijo, a tu hija, te vas a dar cuenta en qué posición está. Te vas a dar cuenta Sí, qué tipo de pensamiento tiene, hacia dónde se está dirigiendo ese pensamiento, esos los gustos, gustos. esas tendencias, ¿no? Te vas a ir dando cuenta. Entonces, este capítulo lo hicimos para eso, para que vayas dándole importancia a crearte y a crear en el otro, en tus hijos, hijas, este pensamiento crítico, ¿no? Sin emitir un juicio, simplemente ir aprendiendo, porque todas estamos aprendiendo y todos estamos aprendiendo. Lo que aquí compartimos no es la neta del planeta, no es una verdad absoluta y se tienen que casar con esto que compartimos, no, es desde nuestra experiencia como mamás, como profesoras, como profesionistas, como mujeres, ¿no? Como esposas, como hijas. Entonces, solamente es eso, invitarte a que empieces a crear un pensamiento crítico de lo que consumes en redes para que puedas también ir creando en tus hijos e hijas un pensamiento crítico y vayan estando pues más a salvo, porque muchas Más a veces te salvo, pones en exacto. riesgo con lo que Exacto. se está consumiendo. Pues de nuestra parte es todo. Porque Muchas gracias. sí, porque bien dices, amiga, lo que compartimos es nuestro, o sea, es parte de nuestra historia, de lo que creemos también, de lo que pensamos, de lo que vemos, de cómo lo hicimos y cómo nos equivocamos. Lo que compartimos es nuestro, pero lo que te quedas es tuyo. Si algo te sirve, tómalo y si no, déjalo pasar. Déjalo pasar. Muchas gracias. Fue un gusto, un placer. Nos vemos hasta la próxima. En, Chao. en el próximo, en cabeza ajena. En Gracias. cabeza ajena, tu podcast de Chaito. preferencia. Chaito, bye bye. Bye. Bye.